Make the ground shake. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias a Gestión Integral Académica por su invitación, siempre tan deferentes conmigo. Gracias al señor Darío Cárdenas por el esfuerzo que hace, lo valoramos mucho. Y buenas tardes a todos. Me imagino que esta mañana les fue espectacular con el doctor Jesús Orlando Corredor Alejo. Me contaron por ahí que vieron todo el tema de facturación electrónica. Me parece muy bien. No sé si él dejó preguntas por acá. María, dame un favor, ¿quedaron algunas preguntas pendientes o las alcanzaron a evacuar todas? Doctor Carlos, él le dijo que cualquier pregunta que tuvieran, que de pronto él no pudo solucionar, que le dijeran a usted. Ellos Siempre saben que hace, él fue lo que dijo eso. Siempre hace exactamente lo mismo, siempre. Siempre que me toca en segundo lugar, me hace exactamente la misma cosa. Bueno, vi por acá las propiedades horizontales. Ok. Voy a rematar esa pregunta que quedó ahí pendiente de las propiedades horizontales y ya arranco con mi tema de esta tarde. Bueno, como para que no quede ninguna pregunta por ahí volando. ¿Qué pasa con las propiedades horizontales? Yo les sugiero, aquí les voy a compartir pantalla, denme un segundo. Todo lo que vean esta tarde que yo les proyecte va a estar incluido en las memorias del evento. Bueno, entonces denme un segundo. Buscamos por acá los conceptos de la DIAN, no se muevan. Naren, confírmame que estás viendo mi pantalla, por favor. Confirmado, doctor Carlos Arturo, estoy viendo su pantalla. Listo. Déjame, yo me busco por acá un oficio de la DIAN que habló algo de las propiedades horizontales que me parece pues muy pertinente. Un segundito, lo buscamos por acá. Acá. Una pregunta, ¿qué hacen normalmente de 10 de la noche a 6 de la mañana? Como lo notarán, hay que leer oficios de la DIAN, ¿no? Y conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría. Denme un segundo, ya lo estoy acá abriendo. Entonces, para la persona que preguntó el tema de la facturación en las propiedades horizontales, le sugiero este oficio de la DIAN. Es el número 563 del 15 de mayo del año pasado. Entonces, ¿quién preguntó? Preguntó dos temas. Uno, si las propiedades horizontales quedaban sometidas al tema de la facturación electrónica. Y dos, si esa obligación incluía las cuotas de administración. No vamos a leer todo este concepto, ¿no? Entonces, digamos que la DIAN básicamente le dice dos cosas para que lo tengan en cuenta. Les pido un favor y me arrodillo en pepas de mamoncillo. Apaguen los micrófonos de sus computadores o sus dispositivos móviles, por favor. Apaguen sus micrófonos para que no tengamos interferencia unas personas con otras. Me arrodillo en pepas de mamoncillo. Muy bien. Déjenme ver por acá. Ok. Dice la DIAN que considerando lo señalado a lo largo del concepto, donde la propiedad horizontal no se encuentra obligada a facturar por concepto de las cuotas de administración, es aplicable lo señalado en el artículo 161412 del DURT, para efectos de que dichas cuotas de administración pueden ser reconocidas como costos o deducciones del impuesto de la renta de comentarios, lo anterior sin perjuicio de las demás disposiciones. Entonces, una primera conclusión frente a esa pregunta es que las cuotas de administración no son sujetas de esa obligación que es la facturación electrónica. Pero puede ocurrir que algunas propiedades horizontales devenguen o realicen ingresos por otros conceptos que, por ejemplo, sí estén grabados con IVA y que supongan la venta de un bien o la prestación de un servicio. En esos eventos quedan obligados a expedir factura electrónica de venta. Me explico. Algunas propiedades horizontales pueden tener un gimnasio, una cancha de tenis, una piscina que alquilan y perciben ingresos por esos arrendamientos. Entonces, al ser una prestación de servicio en este caso, o algunas incluso hasta tienen en la portería un pequeño mini market y entonces todo lo que venden pues pertenece sí a la propiedad horizontal, pero al fin y al cabo están desarrollando una venta de un bien o la prestación de un servicio. En esos eventos quedan sometidas a facturación electrónica de venta. No así para el concepto de las cuotas de administración, ni ordinarias ni extraordinarias. Entonces,
Les repito el oficio, el 563 del 15 de mayo de 2020. Listo, ya creo que quedamos al día con lo que tenían con José Orlando. Ah, aquí me están diciendo que hay otra pregunta de... Uy, pero este tema sí está extenso. A ver, lo tratamos de explicar. Ahora sí que espero que estén todos, ya veo a la mayoría conectados. Formalmente me presento. Mi nombre es Carlos Arturo Rodríguez Vera. Soy contador público, soy abogado, abogado por culpa de Jesús Orlando Corredor Alejo, él tiene la culpa de eso. Soy especialista en gerencia tributaria y especialista en contabilidad financiera internacional. Soy conferencista, profesor de la Universidad Javeriana aquí en Bogotá y asesor tributario básicamente en estos días. Tenemos una migración desde las NIF hacia las normas tributarias bastante fuertes. Bueno, aquí quedó un tema pendiente que es bastante delicado y tiene que ver con, voy a dejar de compartir pantalla para que me vean, o mentira, voy a compartir aquí el estatuto tributario de una vez. Tiene que ver con la porción de los aportes obligatorios de pensiones que no se pagaron en 2020 por el decreto que el gobierno nacional expidió, y que ahora la pregunta es si son deducibles en la renta o no, y qué efecto tiene esto, digamos, en la deducción de los salarios. Entonces voy a abordar ese tema antes de entrar propiamente en materia, porque veo que quedó pendiente de la mañana, quedó endosado, por decirlo de alguna manera. Bueno, este tema, para poderlo entender, hay que hacerle un marco conceptual un poco mayor para poder aterrizar en el problema de ese diferencial que tenemos de los aportes obligatorios en pensión. Bueno, entonces hay un tema más comprensivo que se llama pagos laborales. Esos pagos laborales los encontramos desde el artículo 108 del estatuto hasta el 114 más o menos. Y entonces vamos a hablar de tres temas: de la deducibilidad de los salarios, de las prestaciones sociales y de los aportes propiamente dicho. Repito, vamos a hablar, para poder aterrizar en el problema que tenemos. Antes debo explicar esto: deducibilidad de salarios, deducibilidad de prestaciones sociales y deducibilidad de aportes propiamente dichos. Muy bien. ¿Qué ocurre? Para los salarios, el 108 del estatuto, este es un estatuto que me encanta a mí, es un estatuto de una institución en Medellín que se llama Z, es un estatuto que es virtual, ¿no? Entonces yo lo puedo cargar en el computador, el celular, el iPad, y tiene ventajas como las siguientes. Por ejemplo, marca la evolución normativa de las disposiciones. Mire, yo pudiera irme al 2016 y preguntar qué texto vigente estaba de este artículo en particular en 2016. Y pudiera hacerlo así por todos los años. Vamos a quedar en el texto actual. También tiene unas concordancias. Entonces, concordancias con otros artículos del estatuto, con el decreto único reglamentario, con otro tipo de legislación, con la doctrina de la DIAN. Mire, si yo quisiera saber qué conceptos tengo relacionados con este artículo, ahora acá me aparecen, mire, un chorro de doctrina. Tengo también jurisprudencia asociada. Entonces, digamos que este estatuto, pues, nos gusta utilizarlo y nos gusta mostrarlo mucho. Ok. Bueno, entonces continúo con mi historia. Este 108, que es muy importante para lo que vamos a hablar, dice así: los aportes para fiscales son requisitos para la deducción de salarios. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al SENA, al Seguro Social en su momento, al ICBF, deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o periodo grabable, para lo cual los recibos expedidos por esas entidades constituirán pleno. Es decir, para que mis salarios sean deducibles, yo debo estar al día en el pago de estos aportes para fiscales. Más adelante dice, inciso segundo: los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la ley 100, esto es pensión, salud y riesgos. Me interesa el parágrafo tercero. El parágrafo tercero dice así: las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de la renta y complementarios
no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo, es decir, estar a paz y salvo, por los salarios pagados cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, mire lo que pasa. Por regla general, para que mis salarios sean deducibles en la renta o como costo, o como gasto, en fin, pues además de tener relación de causalidad y ser necesarios y ser proporcionales, como lo indica el 107 del estatuto, además de eso, una condición es que yo demuestre que estoy a paz y salvo en el pago de tanto aportes para fiscales como de los de la seguridad social, incluida salud, pensión y riesgos. Muy bien. Sin embargo, la misma ley me dice, hey, pero si tú eres de aquellos que tienen empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos, respecto de ellos no te exijo ese requisito. Y acá hay una conclusión importante y es la siguiente. Fíjense que si yo conecto este artículo con el 114 raya 1, denme un segundo, no se vayan a mover. Allí se habla de la exoneración de aportes. Ustedes están exonerados del pago del ICBF, los que devengan hasta 10 salarios mínimos y tal y pascual. Ok. Pero adicionalmente, el 115 raya 1 señala esto. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de prestaciones sociales, aportes para fiscales, me salto lo de los impuestos, siempre y cuando estén pagados previamente a la presentación de la declaración inicial del impuesto de renta. Entonces, primera conclusión. Los salarios, el concepto salarios, porque el concepto salario pues incluye muchas categorías, ¿no? Sueldos, bonificaciones, etcétera. Todo lo que la ley tributaria entiende como salario son deducibles si se cumplen los parámetros del 107. Relación de causalidad, proporcionalidad, necesidad. Pero adicionalmente se requiere que se esté al día en el pago de aportes para fiscales y de seguridad social para que sean deducibles. Esto, por último, en esta parte de salarios, hay que conectarlo, pero automáticamente, con el artículo 664 del Estatuto Tributario. Y allá dice, sanciones específicas para cada tributo. Sanción por no acreditar el pago de los aportes para fiscales. El desconocimiento de la deducción por salarios, por no acreditar el pago de los aportes de seguros a los institutos de seguros sociales antes y a las entidades a que refiere la ley 100 del 93 ahora, al SENA, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar, de quienes estén obligados a realizar tales aportes, se efectuará por parte de la Administración de Impuestos si no se acredita el pago efectuado previamente a la presentación de la declaración de renta. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando en el primer tema? Quiero decir, salarios. Pues los salarios son deducibles de acuerdo con el artículo 105 que veremos más adelante y 59 en el sentido de que todo lo devengado contablemente automáticamente es costo o deducción fiscal, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la ley. En este caso, ¿cuáles requisitos? Pues lo manifestado en el 108 del estatuto. Es decir, estar a paz y salvo en el pago de estos emolumentos. Pero ojo, la norma advierte que antes de la presentación de declaración de renta. Sin embargo, llama la atención el parágrafo tercero porque dice, mire, lo repito, las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes de impuesto de renta tal no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los salarios pagados cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si yo lo conecto con el 114, que ya vimos, y el 114.1 y el 115.1, pues llego a una conclusión, que respecto de esos empleados míos que devengan hasta 10 salarios mínimos, no debo demostrar que yo esté al día en el pago de salud, lógico, porque no aporto sobre ese concepto. SENA, lógico, está perfecto. ICBF, no tiene problema, pero la norma también, quiero decir el parágrafo tercero del 108, también abarcó el pago de pensión, que es el que nos interesa acá, y la caja de compensación. Entonces, fíjense que esos que devengan hasta 10 salarios mínimos tampoco están obligados para que sea deducible a demostrar que se hicieron esos pagos, inclusive en pensión
y en caja de compensación familiar. Ok, bueno, primera conclusión hasta ahí. Segundo asunto, las prestaciones sociales. Entonces hablemos de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, ustedes lo saben, son pues la prima, la cesantía, los intereses. Las vacaciones no son prestaciones sociales porque así no lo dispone la ley, pero bueno, vamos a incluirlas allí. Lo primero que debe tener presente para ese tema de las prestaciones sociales es que deben estar consolidadas. Me explico. Cuando yo voy al artículo 59 del Estatuto Tributario, me imagino que están apuntando todos los artículos que aquí estamos mencionando, ¿no? Y los conceptos de la DIAN y todo lo que estamos aquí trayendo. Entonces, el artículo 59 del Estatuto es del siguiente tenor. Dice, mucha concentración, realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Léanlo mentalmente, en un minuto. Mentalmente léanse el primer inciso del artículo 59 del Estatuto Tributario, por favor. Léanlo ahí mentalmente, por favor. Primer inciso. Ok, ¿qué conclusión están sacando hasta este momento? Que todos los costos devengados contablemente bajo NIF automáticamente se convierten en costos fiscales, automáticamente. Sin embargo, la norma dice, numeral primero, los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y se cumpla con los requisitos para su procedencia previstos en este estatuto. Es decir, que no basta con que el costo esté devengado contablemente, porque adicionalmente debe cumplir los requisitos del estatuto como tener relación de causalidad, ser proporcional, ser necesario, etcétera, etcétera, tener pagados oportunamente los aportes como lo estamos explicando. Por acá abajo se dice, entonces dice, excepto los siguientes, literal D, los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos de desmantelamiento, eso no nos interesan, esto sí, y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador. Solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con monto y fecha ciertos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo mis prestaciones sociales. A ver, esto que estoy mostrando del artículo 59 está reproducido casi exactamente en el 105, porque el 105 habla de las deducciones. Entonces, atención, el 59 dice cuándo para efectos fiscales en la declaración de renta debo entender realizado un costo. Y el 105 enseña cuándo para efectos fiscales debo entender realizada una deducción, lo que contablemente llamamos gasto. Entonces allí dice, realización de la deducción para los obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto. Fíjense que la regla es igualita, o sea que yo puedo tener una regla estándar para el 59 y el 105 que diga, todos los costos y gastos devengados contablemente bajo NIF automáticamente se convierten en costos y deducciones fiscales en renta, coma, salvo las excepciones. Allá en el 59 vimos una excepción que nos interesaba, aquí también hay, porque dice, primero, los siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto. Y entonces allí vamos a buscar la excepción literal C que dice, los gastos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, me salto ahí la coma, los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles cuando ya esté la obligación consolidada. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que yo tenga mis prestaciones sociales, ¿verdad? Tenga mis prestaciones, pero a mí se me podría ocurrir darle una prima extra legal no contemplada en ninguna parte a mi empleado. Podría ser.
pero yo todavía no sé exactamente el monto de esa prima porque la voy a sujetar a la utilidad neta del periodo. Y esa utilidad neta del periodo la voy a saber es casi al final del cierre contable. Entonces yo en últimas dejé eso como una provisión. ¿Qué hice en la contabilidad? Débito, un gasto o un costo por ese bono o prima extralegal, como quieran llamarlo. Crédito en la contabilidad, una provisión porque todavía no sé exactamente cuándo se la voy a pagar y cuál va a ser el monto exacto, pero estoy seguro que le voy a pagar. Fíjense que en la contabilidad quedó reconocido como una provisión y aquí lo que nos están diciendo es que ese costo o gasto contable contablemente queda devengado versus una provisión, pero fiscalmente no se acepta como deducción. Eso por ahora, ¿no? En el siguiente año, cuando efectivamente se consolide la obligación en cabeza del trabajador, pues allá será deducible. Eso tiene total sintonía con el artículo 286 del Estatuto Tributario que dice, no son deudas. Para efectos de este estatuto, no tienen el carácter de deudas los siguientes conceptos. Y me quedo en el segundo. Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del trabajador, salvo pensiones de jubilación e invalidez. Por eso es tan importante cuando estemos hablando de los salarios, perdón, de las prestaciones sociales, escúchenme, tener claro que estas serán deducibles en la medida de que estén consolidadas en cabeza de cada trabajador. Por eso uno al final del año hace la consolidación de prestaciones sociales para saber exactamente cuánto le debe a cada uno de sus trabajadores y por cada concepto. Pero fíjense que allí, digamos, no hay ningún otro requisito como decir que los aportes tienen que estar pagados para que las prestaciones sociales sean deducibles. No, las prestaciones sociales son deducibles de suyo en la medida que, primero, estén devengadas de acuerdo a la técnica contable. Segundo, cumplan los requisitos de causalidad, necesidad, proporcionalidad, etcétera. Y tercero, pues no sean de aquellas que no estén consolidadas en cabeza del trabajador. Deben estarlo. O sea que ya evacuamos dos problemas importantes. La deducibilidad de los salarios y la deducibilidad de las prestaciones sociales. Vamos a hablar ahora de la deducibilidad de los aportes. Entonces me teletransporto acá para el artículo 114 del estatuto. Deducción de aportes. Entonces allá dice, los aportes efectuados por los patronos o empresas públicas y privadas al ICBF serán deducibles para los efectos del impuesto de renta y complementarios. Los pagos igualiticos hechos a la Caja de Subsidio Familiar y al SENA también son deducibles. Pasa la misma regla del 108, ¿no? Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta no serán sujetos al cumplimiento de ese requisito en tanto tengan empleados cuyo salario no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ok, sigo. Me voy un momentico para el artículo 55 del estatuto. A mí por la edad ya se me están olvidando los artículos. Muy bien, entonces allí dice, aportes obligatorios al sistema general de pensiones. Los aportes obligatorios que efectúen ya estamos llegando al problema. Los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleados y afiliados a los fondos no harán parte de la base tal y más adelante dice que son deducibles de la renta de en este caso el empleado. Y más o menos tiene la misma sintonía el 126-1 del estatuto. Más o menos tiene la misma sintonía. Es deducción de control de los fondos de pensión de jubilación, invalidez y fondos de cesantías. Muy bien. Ahora, estos artículos o este concepto de los aportes sigue la misma regla de los salarios y las prestaciones. Antes que nada, pues tienen que estar devengados contablemente, obvio para los obligados a llevar contabilidad. Ahora conectemos esto solo de los aportes, solo me estoy refiriendo a los aportes. Ya no estoy hablando ni de salarios ni de prestaciones sociales. Estoy concentrado solo en aportes. Me voy para el 115-1 del estatuto. El 115 dice, ya lo habíamos visto. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, ojo con esto, serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de prestaciones sociales, aportes para fiscales e impuestos del 115 en el año o periodo grabable que se devenguen.
devenguen, o sea, contablemente queden devengados, siempre y cuando los aportes para fiscales e impuestos se encuentren efectivamente pagados antes de la presentación de declaración de renta. Ojo, ahí no está hablando de prestaciones sociales, o sea, no tienen que estar pagadas previamente para que sean deducibles. Ahí está hablando de aportes para fiscales. O sea que los aportes para fiscales, además de estar devengados contablemente y tener relación de causalidad y todo eso, sí tienen una condición. Tienen que estar pagados efectivamente antes de la presentación de la declaración de renta. Ahora, para entender mejor el tema y llegar al problema que tenemos en este momento, que es la pregunta que ustedes plantearon y que ha tocado darle todo este recorrido para responderla, entonces aterrizamos por último en el artículo 664. Y entonces ya está clarísimo. El desconocimiento de la deducción por salarios por no acreditar el pago de los aportes al Seguro Social antes y a las entidades de la Ley 100, que ahí sí cubre salud, pensión y riesgos, al SENA y tal, de quienes estar obligados a tales aportes se efectuará por parte de la administración. Es decir, para que mis salarios sean deducibles, yo debo demostrar que hice el pago y estoy a paz y salvo antes de la presentación de la declaración original de la renta. Pero fíjense que por ninguna parte está diciendo que los aportes, en este caso el tema que me importa, de pensiones, no lo está diciendo por ningún lado, tengan problemas de deducibilidad por no estar pagados. Repito, digamos que formalmente, legalmente, pues yo no tengo problema con la deducibilidad de la pensión, del aporte obligatorio de pensión, porque si lo tengo devengado en la contabilidad, pues cumplo con el requisito. Sin embargo, como el 664 condiciona a que los salarios solo serán deducibles en la medida que esos aportes estén pagados antes de la presentación de la declaración de renta, pues entonces sale una consecuencia lógica, y es que yo no voy a dejar de perder mi deducibilidad de salarios y por lo tanto me veo compelido, obligado, constreñido a pagar estos aportes, ojo, los de pensiones, pues antes de la presentación de declaración de renta, porque si no lo hago, pierdo la deducibilidad de los salarios y a eso no me voy a arriesgar. Entonces digamos que hasta ahí va el tema y todos lo entendíamos hasta ahí bien y digamos que hasta ahí había como un consenso. Ahora, ¿qué pasó el año anterior? Denme un segundo, yo me busco por acá el decreto que nos cambió la vida. 558. Entonces resulta que el año pasado, el presidente de la República, investido de unas facultades pro tempore, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, profirió el decreto legislativo, es decir, tiene fuerza material de ley, 558 del 15 de abril. Y entonces en ese decreto, el presidente de la República, investido de esas facultades, dijo lo siguiente: no se vayan a mover mientras que encuentro aquí el resuelve. Cuando pase así es para marearlos. Me pasé. Ay, Dios mío. Listo, ténganme paciencia. Listo, entonces dice, mire, con el propósito de, dice acá, brindar mayor liquidez al, ojo lo que voy a decir, a los empleadores y trabajadores dependientes, pero también independientes, porque es un tema que no hemos resuelto. Hasta ahora estamos hablando, metiéndonos en el problema de qué pasa con el aporte obligatorio que se dejó de pagar en el 2020 con ocasión de este decreto legislativo. Entonces allá decía, pues no, sí, pago parcial del aporte al sistema de seguridad de pensiones. En atención a los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, entonces la cotización de que trata este artículo será pagada de la siguiente manera. Entonces se redujo a un 3% el aporte, a un 3% el aporte. ¿Eso qué significó? Significó que si yo empleador tenía que pagar el 12%, solamente pagué el 2,25 y me quedó pendiente un 9,75 que corresponde al 75% de la cotización. ¿Ok? Listo. Entonces digamos que es el problema que tenemos. Dejamos de pagar en los meses de mayo y junio esa porción, un 9,75 por esos 2 meses. Y entonces entendíamos que eso se iba a pagar, que era una medida para resolverle la vida a todo el mundo en esa época que necesitaba liquidez.
Pues resulta que la Corte Constitucional le hizo examen de constitucionalidad a estos decretos porque es automático el examen, porque tienen fuerza material de ley, y entonces la Corte decidió declarar inexequible esa disposición con efecto retroactivo. Es decir, como si la norma nunca hubiese existido. Entonces, viene la pregunta. Primero, ¿tendré que pagar eso que dejé pagar? Sí, claro, tiene que pagarlo. No hay ninguna duda sobre eso. ¿Cuándo lo tendré que pagar? Pues la Corte Constitucional le indicó al gobierno que estableciera un plazo prudente para que los aportantes cancelaran eso que estaban debiendo. Ok. Conocimos un proyecto de decreto del gobierno nacional que establecía que iba a ser hasta en 36 meses, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, 36 meses contados a partir de la fecha que se emita el decreto que no se ha emitido, entonces digamos que sale mañana. Entonces son tres años de aquí en adelante. Pero viene el problema que ustedes tienen y que están preguntando y es, bueno, primera pregunta, bueno, entonces primero resolvamos el problema contable. ¿Qué pasa contablemente? Yo a 31 de diciembre de 2020 por la noche les pregunto y respóndanme ahí por el chat, porque es que aquí no estoy viendo el chat. Naren, te voy a pedir un favor. Naren Ripoll. Naren, ¿estás conmigo? Naren está absent mind. Bueno, alguien al azar que me ayude, una persona que me ayude con un... Ah, no, pero es que ustedes no ven el chat, en cambio Naren sí. Naren, necesito que me avises que estás ahí. Bueno, por lo siguiente, les tengo una pregunta y la pregunta es la siguiente. La sentencia fue como de agosto del 2020, como el 20 y pico de agosto, supongamos, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces, el 20 y pico de agosto. Yo estoy haciendo el cierre contable del 2020. Dígame, señor doctor Carlos, ¿en qué le puedo ayudar? Naren, un fa. Yo voy a Dígame. hacer una pregunta y te van a responder por el chat, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Necesito que tú me cuentes qué te están diciendo por una razón. Cuando yo pongo modo pantalla completa, no veo el chat. Entonces necesito que me apoyes con eso. ¿Listo? Bueno, entonces ya... La respuesta, las preguntas que le hacen. No, excusa. Yo voy a hacer una pregunta y los asistentes me van a hacer favor de darme la respuesta. ¿Vale? Quiero que me cuentes qué te responden. Ok. ¿Listo? Todavía no he hecho la pregunta. La voy a hacer. Ya. Resulta que esa sentencia, digamos que es de agosto del 2020, la Corte dice declárese inexequible, como si nunca había existido la norma, por lo tanto usted tuvo que haber pagado sus aportes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí o no a 31 de diciembre yo tengo un pasivo en mi contabilidad? Y ese pasivo, pues el valor será lo que dejé de pagar. Pregunta, ¿sí o no? Respóndanme si sí hay un pasivo a 31 de diciembre o no. Naren Ripoll, ¿qué te están diciendo? Que sí, todos, la mayoría me está respondiendo sí, 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 Bueno, sí, al sí. que te haya respondido que no, le pones 0. Listo. Sigo. Hasta ahora nadie, todos me respondieron sí. Segunda pregunta. Ya me dijeron que pasivo. Ahora les pregunto, ¿es una provisión o es un pasivo, como decimos los contadores, real? ¿Provisión o pasivo real? ¿Qué opinan? Escríbanme, por favor. No me van a dejar aquí solo toda la tarde hablando. Naren Ripoll, ¿qué te dijeron? Naren Ripoll, ¿qué demora? Pasivo real. Pasivo real, ok. Díganme más. Naren, dime por qué te están diciendo en el chat. Aquí estoy, mire lo que están diciendo, pasivo real, real, pasivo, provisión, dijo alguien. Bueno, entonces a la persona que haya dicho provisión le advierto lo siguiente. No es una provisión. Si lo deja contabilizado como provisión, corre el riesgo que no se lo acepten fiscalmente. Entonces lo primero que debo advertirle es lo siguiente, y la persona que dijo provisión quiero que me mire a los ojos en este momento. Míreme a los ojos. Mire, un pasivo es lo siguiente, una obligación presente que proviene de un suceso del pasado y de la cual se espera se generen beneficios económicos futuros. Es más, denme un segundo, yo me salgo aquí de este decreto y les muestro el estatuto tributario para que... Ay, nunca mostró la definición de pasivo, acá se las voy a mostrar. Dice el 283 del estatuto,
Para efectos de este estatuto, las deudas se entienden como un pasivo que corresponde a una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual para liquidarlas se me desprenderá de beneficio económico futuros. Pregunta, para mí mismo, yo me la resuelvo. A 31 de diciembre de 2020 por la noche que estoy en el cierre contable, eso que dejé pagar como aporte obligatorio de pensión, el 9,75 en mi ejemplo, ¿es una obligación presente? O sea, ¿debo el dinero? Por supuesto que debo el dinero. ¿Viene de un suceso pasado? Claro que sí, yo tenía que hacer un aporte en el pasado porque tuve unos empleados a cargo. ¿Y me desprenderé de beneficio económico futuros? Sí, señor, me desprenderé. Si alguien piensa que la provisión es porque no se sabe la cifra cierta, no, excúsenme. Nosotros sabemos cuánto dejamos de pagar y podemos hacer una estimación bastante fiable de ese importe. Entonces, primer problema que debo resolver y ya lo resolví. ¿Cuál es el tratamiento contable de esa situación? Un costo o un gasto, dependiendo como usted lo administre, y la contrapartida un pasivo. O sea que quiero aclarar algo. Contablemente queda devengado como costo o como gasto. Si yo sigo la línea del 59 del estatuto, que ya lo vimos, y del 105 del estatuto, que ya lo vimos, allá dice que todos los costos y gastos devengados contablemente bajo NIF automáticamente se convierten en costo y gasto fiscal, ¿cierto? Salvo que haya alguna excepción, que no es el caso. O sea que mi raciocinio es el siguiente como conclusión a la pregunta. Ese valor de aportes que yo dejé de pagar el año pasado, no porque yo quise, sino porque el decreto dijo y después la Corte lo declaró inexequible y tal, y que todavía no se ha determinado el plazo de cuándo lo voy a pagar, ¿cierto? Si lo tengo devengado en la contabilidad, esto es costo o gasto versus pasivo, pues está devengado. Y al estar devengado, debe ser deducible fiscalmente. Entonces, yo creo que el problema de la pregunta no está en si esos aportes son o no deducibles, porque para mí lo son. Toda vez que están devengados, tienen relación de causalidad, tal, cumplen el 59 y el 105 del estatuto. No tengo problema con eso. El problema verdadero está con el artículo 664 del estatuto. Vuelvo y lo muestro y así parezca yo recalcitrante, no importa. El 664 dice, mire, para que yo le acepte la deducción por salarios, usted tiene que estar al día en el pago de los aportes, incluidos los de pensión. Si no está al día en el pago de esos aportes, le puedo rechazar la deducción. Entonces el problema está ahí. Entonces, ¿qué puede pasar? A ver, si yo hoy quisiera devolverme a la pila y corregir la pila de mayo, fue mayo y junio, ¿no? De mayo y junio y tal. No, hoy no lo puedo hacer porque es que el decreto reglamentario no ha dicho cómo se va a hacer y de qué manera y etcétera, etcétera. ¿Qué debería pasar en sana lógica? Debería ocurrir que el gobierno nacional, vía reglamentación, definiera primero cómo se va a pagar, porque me imagino que debe haber un plazo prudente porque fue una orden de la Corte Constitucional. Y segundo, en ese decreto, la DIAN debería intentar aclarar que a pesar de que no están pagados esos aportes, se entienden que son deducibles toda vez que no devino de una actuación a motu propio del contribuyente, sino que incluso hasta ni la misma DIAN lo quiso porque la DIAN no tuvo nada que ver en eso, ¿cierto? Fue un decreto legislativo del presidente y después una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces digamos que la solución tiene que ir por ese camino. Yo pienso que en este momento ni ustedes ni yo vamos a poder resolver ese merequetengue. Es decir, sabemos que para que los salarios sean deducibles, necesito estar al pago al día antes de que se presente la declaración. La declaración de renta se va a presentar ahorita en abril y mayo. O sea que antes de esa fecha, el gobierno tendrá que encontrar la solución para que podamos o no tengamos ninguna duda o ninguna incertidumbre de esa deducibilidad. Bueno, ese es un problema y es sobre mis empleados, respecto de los cuales yo pago el aporte de seguridad. Ahora me devuelvo para el 108, porque ahí viene el otro lío con los
independientes, ¿no? No se vayan a mover. Dice acá, el parágrafo segundo del 108. Para efectos de la deducción por salario de que trata el presente artículo, se entenderá que tales aportes para fiscales deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponde al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que expida el gobierno. Lo anterior aplicará. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy hablando de mis empleados, de mis dependientes, pues bueno, el día que el gobierno saque el decreto y diga cómo hay que pagarlo, pues yo haré caso y cumpliré lo que esté en ese reglamentario y salvaré el punto de los aportes que tienen que ver con mis empleados, pero con los independientes. Porque yo en su momento verifiqué el pago que él hizo con base en las normas que había para ese momento. Pero como después la Corte declaró inexequible el tema, entonces también estamos allí en un limbo, ¿no? Y es, ¿cómo hago para coaccionar a ese independiente para que efectivamente pague, me demuestre ese pago y ante una eventual fiscalización tributaria yo pueda demostrar que él hizo el pago completo y no solamente el pago parcial o reducido? Eso será un tema que también tiene que resolverse en esa reglamentación que expida el gobierno nacional, pues para resolver ese problema que él mismo generó, ¿no? Porque desde que nació el decreto, muchos advertían que tenía problemas de exequibilidad, de constitucionalidad, y sin embargo así el gobierno siguió adelante con su decreto. Pero bueno, eso ya no viene el caso. Ay, Dios mío, Naren Ripoll, listo, queda respondida esa pregunta que estaba por allá pendiente. Bueno, qué vuelta tan tremenda la que tuvimos que dar. Listo, doctor Carlos. Pero no me estaba respondiendo la pregunta a mí. ¿Cuál? Era que le responda. Se te fue la señal. Se te fue la señal. A ellos que sí entendieron lo que usted les estaba explicando. No, repíteme que se te fue la señal y te escuché solo lo último. Repíteme todo completo. Bueno, no que diga usted nada en Ripoll, está bien la respuesta. Quiero que ellos mismos, los que están participando, nuestros participantes, respondan que si fue entendida la respuesta que usted les dio. Bueno, entonces listo, respóndame. Quedó claro el asunto de, 1, ¿cuándo son deducibles los salarios? 2, ¿cuándo son deducibles las prestaciones sociales? 3, ¿cuándo son deducibles los aportes? Eso lo sabíamos de toda la vida. Ahora, el merequetengue que teníamos que resolver ahora era si se entendían o no deducibles esa porción que se dejó de pagar el año pasado, que casi todos dejamos devengados en la contabilidad como un costo-gasto versus el pasivo. Entonces, listo, les pregunto, ¿queda claro ese punto o hay alguna duda sobre el particular? Naren, como no estoy viendo el chat, por favor me indica lo que estén diciendo. Ok, doctor, en estos momentos no están respondiendo. Voy a mirar para ver. Ya lo estoy viendo acá. Sí, que por favor. Sí, muy claro, sí, totalmente aclarado. Por favor, listo, continuamos. No hay ningún problema. Bueno, entonces avancemos. Ok, consideraciones para el cierre fiscal de 2020. Entonces, he elegido algunos temas que me parecen relevantes que usted debe tener en cuenta ahorita para su declaración de renta, esta que va a estar preparando ya inmediatamente. Bueno, lo primero que debo advertir es lo siguiente, que he notado mucha dificultad con este tema. Resulta que desde la ley tributaria del 2016, quiero decir la ley 1819, todo cambió. Todo, absolutamente todo. Por eso, no sé si han notado que la mayoría de tributaristas han tenido que emigrar al estudio de las normas de contabilidad. Porque desde esa ley, la 1819 del 2016, existe en Colombia una conexión formal entre la contabilidad y la declaración de renta. Conexión formal. Claro, con excepciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, conexión formal. Miren, por ejemplo, este artículo para que estemos claros y partamos de ahí. Artículo 21-1 del estatuto. Dice, para la determinación del impuesto de renta, o sea, para saber cuánto impuesto de renta tengo que pagar,
en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad, ojo lo que voy a decir, aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de acuerdo con los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia. Es decir, si la ley llegase hasta ahí nomás y el artículo no dijera nada más, lo que estaría pasando es lo siguiente. Para saber qué impuesto de renta tengo que pagar yo, entonces le preguntaría a la contabilidad cómo se reconoce un activo, un pasivo, un ingreso, un costo y un gasto. Luego no habría diferencias entre contabilidad y la declaración de renta. A eso es lo que se llama una conexión formal. Sin embargo, el artículo no para ahí. El artículo dice, use las NIF en materia tributaria, es decir, para el impuesto de renta, coma, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas, o sea, a las NIF. O sea que yo estoy haciendo mi declaración de renta y estoy con el estatuto tributario en la mano, por supuesto. El problema es que el estatuto tributario no resuelve todos los problemas. Y entonces, en algunas ocasiones, el mismo estatuto tributario me remite a la norma contable para resolver el problema. Miren este ejemplo. Y ahorita vuelvo al 21-1. No se vayan a mover. Artículo 134. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de depreciación de los activos depreciables serán los establecidos en la técnica contable. No sé si recuerdan que antes tocaba utilizar los métodos que autorizara la ley y si yo quería cambiar el método, entonces me tocaba pedirle permiso a la DIAN. Ya no. A partir del 1 de enero del 2017 por la mañana, entonces la ley tributaria no resuelve el problema de cuáles son los métodos de depreciación. Ella lo que hace es una remisión expresa hacia las normas de contabilidad. Y es allá donde resuelvo mi problema. Por eso advierto que el artículo 21-1, que es en el que se regula la conexión formal que existe entre contabilidad e impuestos, más o menos explica lo siguiente. Y dice, cuando usted esté determinando su impuesto de renta, le pido el favor que utilice las NIF, coma, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas. Y en los casos en que ésta no regule la materia. Es decir, cuando yo haga mi declaración de renta, pues estoy con el estatuto tributario, ahí es el libro de oro. Pero resulta que el estatuto no resuelve todos los problemas. Y me va a tocar echar mano de las NIF, pero no cuando yo quiera, sino solamente en 2 eventos u ocasiones. Primer evento, cuando la misma ley tributaria, es decir, el estatuto, me remite expresamente a las NIF. Hay más o menos 150 remisiones identificadas. Yo les mostré una, la del 134, pero como esas hay otras 150. Ok. Segundo evento, cuando la ley tributaria, quiero decir el estatuto, no resuelva un problema, ese problema automáticamente se resuelve o se llena con NIF. Es decir, el vacío que haya en el estatuto tributario automáticamente se llena con NIF. Les pongo un ejemplo. Cuando yo me gano descuentos condicionados por pronto pago, si soy comprador, o yo otorgo descuentos condicionados por pronto de pago, si soy vendedor, el comportamiento contable es el siguiente. Si soy vendedor y otorgo descuentos, menor valor del ingreso. Recuerden que antes era un gasto. Si soy comprador y me gano el descuento, menor valor del costo o del inventario, ¿cierto? Del inventario si lo tengo allí o del costo si ya no tengo el inventario. Antes lo contabilizábamos como un ingreso, no sé si lo recuerdan. Entonces resulta que cuando uno viene y busca en el estatuto tributario, pues no hay una norma que expresamente y claramente trate los descuentos condicionados por pronto pago. Entonces alguna vez le preguntaron a la DIAN, y entonces ¿ahí qué hacemos? La DIAN en su interpretación oficial entendió
que esos descuentos por pronto pago, toda vez que no tienen un tratamiento específico, se sobreentiende que hay un vacío legislativo que el legislador quiso dejar y que por lo tanto ese vacío se llena o se suple con las NIF. Por lo tanto, bajo esa concepción de la DIAN, los descuentos por pronto pago, estos condicionados, tendrán el mismo tratamiento contable y tributario, toda vez que como no hay un tratamiento específico en la parte fiscal, ese vacío se suple o se llena con NIF. Esto es muy importante entenderlo para usted poder desarrollar cualquier tema en impuestos sobre la renta. Y es que ahora hay una conexión formal de la contabilidad y el impuesto de renta, salvo algunas excepciones. Por eso, cuando llego a mi primera diapositiva que me interesa, entonces voy a hablar de la realización de los ingresos. Realización de los ingresos. ¿Qué se entiende fiscalmente realizado y cómo se entiende contablemente devengado? Entonces, me teletransporto al artículo 28 del Estatuto Tributario. Este es el artículo más importante para el tema de los ingresos. Artículo 28. Okay. No se vayan a mover. Listo. Ojo, en este artículo no enseñan cómo se devenga o se contabiliza un ingreso. No, eso lo enseñan las NIF. Es decir, si usted es del grupo número 1, la NIF 15 le enseña cómo devengar ingresos. Si usted es del grupo 2, la sección 23 de PYME le enseña. No, en el estatuto eso no se enseña. En el estatuto lo que le enseñan es cuándo un ingreso se entiende realizado para efectos del impuesto sobre la renta. Por eso el artículo 28 dice, realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Entonces ahí les pido un primer favor y es, ayudémonos con el lenguaje. Y es, cuando digamos devengado, nos estamos refiriendo a las normas contables. Cuando digamos realizado, nos estamos refiriendo a las normas tributarias. ¿Listo? Con eso nos vamos a entender mejor. Y dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Léanlo un minuto mentalmente. Primer inciso del artículo 28 del estatuto. Léanlo mentalmente, por favor. Ok. Si el artículo no dijera nada más, estaríamos como en el país de Alicia, ¿no? En las maravillas, porque todo lo contable automáticamente sería fiscal y entonces no tendríamos ninguna diferencia en los ingresos. Todo sería muy chévere. Sin embargo, el artículo continúa diciendo, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que el ingreso esté devengado contablemente, la ley tributaria quiere que haya algunos ingresos que solo sean fiscales o se entiendan realizados cuando la ley tributaria diga y en las condiciones que ella diga. Pongo un ejemplo, el numeral segundo. Dice allí, en el caso de la venta de bienes inmuebles, el ingreso, obviamente fiscal, se realizará en los términos del numeral segundo del artículo 27 del Estatuto Tributario. Entonces nos devolvemos un poquitico acá al 27 y recordamos esa regla. Y dice, numeral segundo del 27. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados fiscalmente, subrayo, en la fecha de la escritura pública correspondiente. Entonces, ¿qué está pasando acá? Contablemente puede ocurrir que yo ya haya o no haya devengado el ingreso, dependiendo de si transferí o no riesgos y ventajas. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a la notaría el 30 de diciembre por la tarde, corro la escritura pública, el notario, no lo dude, me va a reportar en información exógena y allí quedó el ingreso realizado fiscalmente. Sin embargo, yo que soy el vendedor, entonces solo entregaré físicamente con llaves y el inventario por allá terminando enero.
cuando el cliente me pague a satisfacción y no me da un solo peso, y voy bien, y le desembolsen todo el crédito. Bueno, no lo sé. Fíjense que ahí puede ocurrir que el ingreso fiscal está quedando en un año gravable, en el cual se corrió la escritura pública, mientras que el ingreso contable está quedando en un periodo diferente, que es cuando se devengó contablemente. Y como estos tenemos otros ejemplos. Yo tengo uno que a mí siempre me ha llamado la atención a ver cómo nos va. Imagínense, y aquí Naren, te pido el favor que estés atenta a las respuestas que nos van a dar. O espérate, yo miro a ver si me... Ah, ya me pasé aquí a la pantalla. Aquí puedo ya ver el chat. No te Claro, preocupes. puedo estar pendiente, doctor, no hay ningún problema. Listo. Aquí me está preguntando Empresa Cartagena algo. Me dice, el descuento en materia de pensión correspondiente al trabajador que nuestra empresa no descontó en virtud de este decreto presidencial, ¿debemos descontarlo al trabajador en estos momentos? Ah, ok. Debe figurar como una cuenta por cobrar en la contabilidad, como una cuenta por cobrar, obviamente. Ahora, es política de la entidad, ¿verdad? Sin embargo, yo señalo lo siguiente. Si el decreto reglamentario no se ha emitido, pues la ley es para todos, no solamente para el empleador. O sea que el empleado también debería tener la capacidad económica de poder descontar en los plazos justos que determine el reglamento. Pero por lo menos para Empresa Cartagena sí debería quedar devengado como una cuenta por cobrar al empleado. Muy bien. Continúo. Vienen mis preguntas y aquí ya estoy viendo el chat. ¿Listo? Estoy viendo el chat. Primera pregunta y necesito que me ayuden con la respuesta. Imagínense que el 26 de diciembre de 2020, 26 de diciembre de 2020, por la tarde, yo entregué a satisfacción la mercancía a mi comprador y mi comprador me la aceptó a satisfacción. Sin embargo, por esas cosas de la vida, no logré emitir factura, o bien factura de venta, o bien factura electrónica de venta, como les contó esta mañana Jesús Orlando. Bueno, entonces no alcancé, sinceramente no alcancé. Ahora, factura sí va a haber, o sí hay, pues. Pero la factura realmente se está haciendo en enero. Vamos a suponer el 2 o el 3 de enero, sí se emitió la factura. Bueno, se emitió. No sé si Jesús Orlando le explicó que emitir significa entregar. Muy bien. Entonces se emitió la factura, se entregó. Fíjense lo que está pasando. Entregué bienes el 26 de diciembre por la tarde. Me lo reciben a satisfacción. Pero la factura solo se emite en enero del 2021. Pero factura ahí, no se preocupen por eso. Pregunto, primera pregunta. ¿Hay ingreso contable para el vendedor? ¿Hay ingreso contable para el vendedor? Respóndame por el chat, por favor. Lady me dice que no. Lady me dio dolor bajito. Bajito inguinal. Los demás me están diciendo que sí. Bueno, entonces Lady, aclaremos lo primero. Lady, sí, señora, sí hay ingreso contable, porque en las NIF no se precisa de una factura para que yo devengue un ingreso. Tratándose de venta de bienes, basta con que yo transfiera riesgos y ventajas, es decir, entregue la mercancía. Es decir, que con la sola entrega, así no haya factura, hay ingreso contable. Segunda pregunta. ¿Hay ingreso fiscal para el impuesto sobre la renta? Respóndanme, por favor. ¿Hay ingreso fiscal Sousa para el responde impuesto sobre sí. la renta? Sousa responde sí, señor Carlos. Emil Listo. Sebastia responde que sí. Ay, no, pero no me digan señor Carlos ni doctor. Díganme Carlos solamente, por favor. Ahí me están diciendo que sí. ¿Hay alguien que piense que no? O sea, que no hay ingreso fiscal para renta. Ojo, no hay factura, ¿no? Yo estoy hablando de diciembre del 2020 en mi ejemplo. A diciembre del 2020 hay ingreso fiscal aún sin factura para renta. Ok. La respuesta está en el artículo 28. Es decir, el artículo 28 dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o periodo grabable. O sea que si hay ingreso contable, automáticamente hay ingreso fiscal, salvo que esté exceptuado. Es decir, que yo venga y busque aquí en todas estas excepciones, que hay 10,
más 4 parágrafos, pero no existe esa excepción. O sea, el estatuto tributario no trae una excepción que diga que si no hay factura, no hay ingreso fiscal en renta. Por tanto, María Isabel, ya vi tu pregunta, enseguida te la respondo. Por tanto, hay ingreso fiscal en renta, así la factura sea del próximo año. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Hay ingreso fiscal en ICA, Industria y Comercio? Ojo, no hay factura, porque la factura es del próximo año. Díganmelo, ¿hay ingreso fiscal en ICA? Los escucho. O me escriben. ¿Sí o no? La señora Iván Acosta dice que sí, Juan Guillermo Flores dice que sí. Sí. Bueno, muy bien. Dice que sí, Emil Vázquez dice que sí. Listo, entonces sigo. No, pero yo, Naren, ya estoy viendo acá mi pantalla, ¿vale? Ya estoy viendo las respuestas, te agradezco mucho. Bueno, sigo. Sí hay ingreso fiscal para ICA por la siguiente razón. No, apunten esta norma, sean tan amables, apúntenla. El artículo 342 de la ley 1819 modificó el artículo 196 del decreto ley del ICA y adicionó un parágrafo, el número 3. Y ese parágrafo dice que las reglas contenidas en el artículo 28 del Estatuto Tributario se aplicarán en lo pertinente para saber la base gravable del ICA. ¿Qué significa eso? Que el ICA está plegándose o está heredando la misma regla del artículo 28 del Estatuto. Por lo tanto, si hay ingreso contable, automáticamente hay ingreso fiscal en ICA. Así no haya factura todavía. ¿Vamos bien? Ok. Kelly, ya vi tu pregunta, Kelly. Muy bien. Cuarta y última pregunta de este primer caso. Cuarta y última pregunta. ¿Hay IVA? Para el vendedor, por supuesto. Estoy hablando del vendedor. ¿Se causa el IVA? Juan Guillermo me dice que no. Yanelis me dice que sí. Díganme más, no me dejen solo aquí esta tarde. Yo veo 78 personas conectadas y muy poquitos me responden. Si no, cojo la lista aquí que tengo y empiezo a llamar por lista en mano. María Isabel me dice que no. Emilce me dice que no. Bueno, acá sí veo. A ver, cuando les hice la pregunta de si había ingreso contable, unánime que sí, salvo una persona. Cuando les hice la pregunta de renta, unánime que sí, salvo como 3 personas. Con el ICA, parecido, pero aquí con el IVA están 50-50. Bueno, vamos a aclarar ese punto de una vez y para siempre. Por favor, teletranspórtense al artículo 429 del Estatuto Tributario. Naren, por favor, confírmame que estás viendo mi artículo 429. Sí, lo veo perfectamente, doctor. Listo. Concentración, ojo. Lo que acabé de explicar para renta y para ICA, por favor, olvídenlo, tratándose de IVA. Porque el IVA tiene sus propias reglas, es autónomo. Y el IVA no fue modificado en este punto por la Ley de Reforma Tributaria del año 2016. Es decir, que estas reglas del IVA son viejitas. Dice, momento de causación. El impuesto se causa A, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, y a falta de estos, en el momento de la entrega, en el momento de la entrega. Repito, en el momento de la entrega. ¿Qué quiere decir el literal A del artículo 429? Que así no haya factura de venta o documento equivalente, si yo entregué la mercancía y el otro me la recibió a satisfacción, se debe causar el IVA para el vendedor, aún sin factura. Aún sin factura. ¿Vamos bien? Ok. Continúo. Yo sé que deben tener preguntas sobre la contrapartida, o mejor, con la contraparte, es decir, el comprador, pero todavía no voy a hablar del comprador. Hasta ahora estoy hablando del vendedor. Ahorita hablamos del comprador. ¿Listo, Kelly? María Isabel, quedó respondida tu pregunta, ¿no? ¿Se debe causar IVA? Sí, señora. ¿Se debe causar?
porque a pesar de que no hay factura, sí hubo entrega a la mercancía. Bueno, segundo caso de esta tarde. Segundo caso. Quiero su concentración y sus respuestas. Resulta que yo, el 28 de diciembre por la mañana de 2020, terminé la prestación del servicio. Yo vendo servicios. Terminé la prestación del servicio. Y obviamente, si es grabado, sí, bueno. Terminé la prestación del servicio. Y mi cliente me recibió a satisfacción el 100% del servicio. Pero por las cosas de la vida, no alcancé a emitir la factura de venta, la factura electrónica, lo que sea. Y la factura realmente se hace ahí los primeros días de enero. O sea que a diciembre no hay factura, pero se terminó la prestación del servicio. Primera pregunta a toda carrera. ¿Hay ingreso contable en ese ejemplo? Respóndanme a todas. Sí, sí, no, no, sí, sí. Listo, todos sí, listo. Yo, el que me diga no, le retiro el saludo. Bueno, usted viene por una calle, yo me cambio de calle. Ok, sigo. ¿Hay ingreso grabado para renta? Ojo, no hay factura. ¿Hay ingreso grabado para renta? Mileida sí, Emilce sí. Respóndame. Eso, todo sí, perfecto. El que me diga que no ya sabe, ¿no? Le retiro el saludo. Ok. ¿Por qué hay ingreso? Porque el artículo 28 del Estatuto Tributario enseña que todos los ingresos contables automáticamente son fiscales, así no haya factura, salvo unas excepciones. Ok. Tercera pregunta. ¿Hay ingreso para ICA, para industria y comercio? Respóndanme, sí, sí, no, no, sí, sí. Listo, todos tienen que ser que sí, porque ya les anuncié que la ley de reforma tributaria del 2016 modificó la base gravable del ICA para decir que las reglas del artículo 28 se heredan, se aplican en lo pertinente al ICA. Viene una pregunta más complicada. ¿Hay IVA? ¿Se causa IVA? Respóndanme, por favor. ¿Se causa IVA? Ivonne, respóndeme esa, porfa. Grini sí, María Cadena sí, Robinson sí, Ivonne sí, Revitalizador sí, 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 sí. Bueno. Ok, por ahí me dijeron que no, alguien no. Entonces mire lo que va a pasar. Me devuelvo al 429 del estatuto y allá dice, momento de causación del IVA, literal C, en las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión, señora. La señora Marisabel Serrano está preguntando, pero el comprador, y lo hizo también otra persona más adelante, ya le digo que... No, un segundo. Les acabé de advertir hace un momento que voy a agotar todo lo del vendedor. Y ahorita me cambio de orilla y hablo del comprador, ¿vale? Para que no se me arme un arroz con mango. Primera conferencia en la que puedo decir esa expresión y todos me la entendieron. Es que muchos no lo saben, pero mi ex cónyuge es monteriana, entonces me sé todos los dichos costeños. Muy bien. Retomo. Para que no se me arme un arroz con mango, primero estoy hablando de los vendedores y ahorita hablo del comprador, porque son dos ópticas diferentes, por supuesto. Bueno, sigo con mi historieta. Retomo el literal C, concéntrense en mí. En las prestaciones de servicios, el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente, coma, o en la fecha de terminación de los servicios o del pago o abono en cuenta, lo que fuere anterior. Es decir, lo primero que pasa. Como en mi ejemplo, en el caso número 2, se terminó 100% la prestación del servicio, se debe causar el IVA. Así no haya factura. Última palabra, no quiero la ayuda del público. Ok, me voy para el tercer y último ejemplo de esta sección. Tercer y último ejemplo. Presté servicios a una entidad en diciembre, pero solo avancé hasta el 60% de la prestación del servicio. Igual mi cliente me recibió a satisfacción ese avance del 60%, pero no logré terminar la prestación del servicio. Yo no emití ninguna factura sobre ese avance del 60%. Digamos que emití factura sobre ese 60% allá en enero del año siguiente, ¿vale? Primera pregunta que ustedes ya se la saben la respuesta. ¿Hay ingreso contable, sí o no, en ese tercer caso?
Perfecto, listo. Y me imagino que alguno me dirá, Carlos, del 60%. Perfecto, muy bien, Ivonne, por el avance. Ok, sigo. Continúo. ¿Hay ingreso fiscal para renta? Me imagino que todos me la van a decir, sí, 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 Carlos, sí, artículo 28, proporcionalmente. Perfecto. ¿Hay ingreso fiscal para ICA? Sí, total, porque las normas de renta se aplican en ICA, sí. Ojo, la última pregunta. ¿Hay IVA? ¿Hay IVA? Facturación Busa me dice que no, Robinson no, Greeny sí, revitalizar no, Erwin no, 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 no. Bueno, en mi opinión no. ¿Por qué razón en mi opinión no? Porque no hubo factura, no hay terminación del servicio. Mire que aquí la norma es muy, seamos exegéticos, pues. El término que utilizaron fue terminación de servicio y tampoco pago abono en cuenta, en mi ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en ese último caso, desde mi perspectiva, no se causa el IVA para el vendedor. No. ¿Ok? Listo. Bueno, nos vamos. Entonces, alguien me estaba preguntando, esperen, yo me devuelvo acá y miro quién me estaba preguntando para que no se queden las cosas así. Después, ay, nunca respondió. Esperen un segundo. María Isabel me dice, ¿y el comprador? Y creo que otra persona también me ha dicho, ¿y el comprador? Entonces hablemos del comprador. Para poder hablar del comprador, tenemos que ir a mirar un artículo que tuvieron que haber revisado esta mañana con Jesús Orlando, porque tiene mucho que ver con el tema del documento equivalente y tal. Y es el artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el IVA, se requerirá de factura con el cumplimiento de todos los requisitos. Y el segundo inciso dice, y si son dos documentos equivalentes, pues también debe cumplir con los requisitos de documento equivalente. Es decir que hasta el inciso 1 y 2, yo llego a una conclusión y es, para que yo en la renta solicite costos y deducciones y en el IVA solicite impuestos descontables, debo tener factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. Ok. Sin embargo, la Ley de Reforma Tributaria del 2016 introdujo o adicionó el parágrafo segundo. Y entonces mire lo que dice. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, es decir, sin soslayar el hecho de que se requiere factura, documento equivalente y tal, o sea, sin perder de vista eso, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien o el año periodo gravable. Me explico. Yo soy el comprador en todos los ejemplos que vimos. Soy el comprador. A mí me entregaron el bien y lo recibí a satisfacción, o me prestaron el servicio y lo recibí a satisfacción, pero lo que no tengo en la mano es una factura, porque la factura la voy a tener es en enero. ¿Voy bien hasta ahí? Entonces, me paso aquí para la pantalla y les pregunto, ya teniendo en cuenta ese artículo, el 771-2, pero especialmente el parágrafo segundo, en el primer caso, donde el vendedor entregó la mercancía, pero no le entregó factura y se la entrega en enero, y el comprador recibió la mercancía, pero no tenía la factura, la recibió en enero. Pregunta, ¿hay costo o gasto contable para el comprador, aún sin factura? Revitalizar del Caribe, sí. No me dejen solo, respóndanme todos. Listo, sí, no, pues claro. Es que contablemente la factura es una anécdota. Ok. Sigo. Fiscalmente en renta, ¿hay costo o deducción fiscal? Claro, porque es que el parágrafo segundo del 771-2 dice que se acepta el costo fiscal en el año en que se devengue, así la factura sea del siguiente periodo. No importa. Ok, la pregunta más difícil. ¿Puedo tener IVA descontable ahí en diciembre? Excelente, Emilce.
Excelente. No, así es la mujer que estoy buscando, que me responda acertadamente las preguntas que yo hago. No, y eso he buscado. Listo, todos no, perfecto, no. No, ¿por qué? Por lo siguiente. Resulta que cuando vimos el contenido del parágrafo segundo, echamos de menos algo. Y es que el parágrafo segundo nada dijo, absolutamente nada, de los impuestos descontables. Es decir, cuando aquí me dicen que para que yo solicite costos y gastos basta con que estén devengados, así la factura sea del otro año, pues eso está muy bien en la renta. Pero no nos dijeron nada del impuesto descontable en IVA. Por lo tanto, para que un comprador pueda tener IVAs descontables, sí o sí necesita la factura. Última palabra. Sí o sí necesita la factura. Eso no es óbice para que deje contabilizado el tema desde diciembre, ¿no? Pero digamos que el tema de solicitar el IVA descontable lo va a poder solamente hacer cuando tenga la factura. De lo contrario, no va a ser posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto, por favor? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Y entonces, ¿cómo concilio exógena? Juan Guillermo, yo tengo la siguiente opinión, ¿sí? Pero por favor tómela con beneficio de inventario. Y es lo siguiente. Resulta que yo, vendedor, tengo cuidado y envío a mi contador, a mi financiero y al revisor fiscal a cursos de actualización tributaria y a cursos de nivelación NIF, y ellos están en la jugada y ellos saben que para que haya un ingreso contable o fiscal en renta no se requiere de factura. Basta con que haya ocurrido el devengo. Y ellos lo entienden porque han estudiado. Pero el problema es que el comprador, el del frente, ni el contador, ni el financiero, ni el revisor fiscal, hace 3 años no van a una actualización tributaria porque no se las pagan, por lo que sea. Y ellos están en la oficina esperando la factura para contabilizarla. Fíjense que ahí puede ocurrir que en la información exógena haya diferencias entre el vendedor y el comprador. Yo pienso lo siguiente. Yo no soy una agencia ni una sucursal de la DIAN. No. Yo cumplo con devengar contablemente ingresos, costos y gastos, como dicen las normas contables, y en realizar fiscalmente ingresos, costos y deducciones e impuestos descontables, como digan las normas fiscales. Es decir, que si yo lo estoy haciendo bien, yo entiendo que el problema es del señor del frente. Y el día que llamen a explicar la diferencia, pues yo tendré cómo dar explicaciones, mientras que esa persona de frente no. Entonces yo pienso que uno no puede ser como una sucursal más de la DIAN para constreñir al de frente que contabilice o devengue o reconozca como uno quiere. Yo creo que cada uno cumple las normas contables y tributarias en la forma pues que considera adecuadas. Entonces pienso que si se presentan diferencias, lo importante es que yo tenga cómo explicarlas. Pero entiendo el merequetengue, o sea, entiendo la dificultad de que surjan esas diferencias. Marlon me pregunta, en los casos en que se entrega bien y se hace factura, pero no la quieren recibir porque ya cerraron. Marlon, no sé si me está viendo la pantalla. Mire, entonces lo primero que le va a prestar es un pañuelo, ¿cierto? Porque lo primero que le toca hacer a uno es ahí, pues ponerse a llorar, ¿cierto? Lo segundo es que usted podría tener la posibilidad de generar una nota crédito, ¿cierto? Para revertir esa transacción en el evento de que sea tan complicada la cosa. Ahora, lo que no sé es lo siguiente. Ya recibieron el bien, ¿no? Entonces supongo que tendrá que asumir usted una pérdida de esa cuenta por cobrar, no lo sé. Pero por lo menos la nota crédito sí podría hacerla para revertir la situación. O si ya recibieron la mercancía, entonces empezar un proceso ejecutivo con todo lo que esto indica. Ivonne, la conciliación formato 2516. Ivonne, por favor, prende tu micrófono un segundo y me preguntas qué quieres en concreto que te amplíe sobre ese punto, porque es muy, muy amplio. Entonces, no sé si quieres algo en concreto que te apoye. Por favor, prende el micrófono y me ayudas con una mejor, para yo enfocarme qué quieres exactamente. María Cadena, ¿qué pasa si soy un vendedor y hago despacho y facturo en diciembre, pero al cliente le llega la mercancía en enero? Ah, buena pregunta. Resulta que, vamos a suponer que yo
facturé hoy y envío la factura, por ejemplo, facturación electrónica, no lo sé, y despaché, ¿verdad? Pero al cliente solamente le va a llegar en enero. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Contablemente no hay ingreso, fiscalmente en renta no hay ingreso porque todavía no lo he devengado, en ICA todavía no hay ingreso, pero en IVA sí se causa el IVA porque ya hay factura y desde que haya factura hay IVA. Acuérdate, lo primero que pase. Es una forma de entenderlo. Bueno, ahora, otra solución que tengo es la siguiente, María Cadena. No sé si recuerdas que en la contabilidad hay una norma que se llama hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa o hechos posteriores al cierre, que indica lo siguiente. A ver, voy a hacer un paréntesis acá, no importa. Los contadores cortamos la información financiera todos los 31 de diciembre, pero esa noche no hacemos el cierre contable. O sea, si hay aquí no contadores vinculados a la conferencia de hoy, no contadores, pues no es verdad que los contadores estemos el 31 de diciembre por la noche cerrando, eso no es verdad. Nosotros cortamos cuentas y de ahí en adelante empieza el cierre contable. Vamos a suponer que me voy a gastar 2 meses haciendo el cierre. O sea que yo voy a terminar mi cierre el 28 de febrero. Ese lapso entre el 1 de enero y el 28 de febrero, en este caso de 2021, se conoce técnicamente como los hechos posteriores al cierre. Yo identifico en esos 60 días hechos que pueden estar confirmando situaciones que venían del año anterior, evento en el cual los debo reconocer contablemente en el 2020. Entonces, María Cadena, si estás en pleno cierre contable y el cliente ya recibió la mercancía de satisfacción, creo que puedes echar mano de la norma que se llama hechos posteriores al cierre para que quede devengado en el 2020 y no se te genere diferencia especialmente con el IVA, ¿listo? Porque el IVA sí se causó toda vez que hubo factura. Entonces ahí te tengo una solución. Por eso a veces no es tan bueno cerrar tan rápido, ¿verdad? Para uno tener margen de maniobra ahí con los hechos posteriores al cierre. Listo. Te entendí perfecto, María Karen. Ivonne, por favor, si quieres usar el micrófono para ampliarme la pregunta de la conciliación fiscal. Señora, Hola, señora, hola, dime. chance. Dime. Sí, a ver, no era exactamente una pregunta, sino cuando el señor estaba preguntando sobre las diferencias, pues esas diferencias yo se las puedo soportar a la DIAN, las diferencias contable fiscal con la conciliación fiscal. O sea, si el Ivonne, señor decía, Ivonne, pero sí y no, porque aclaremos algo. La conciliación fiscal nace en el artículo 772-1 y la conciliación fiscal está concebida para conciliar las diferencias que surgen entre la declaración de renta y los tratamientos contables. Fíjense que en la conciliación fiscal no está el ICA y no está el IVA, solo está la renta. Entonces estoy de acuerdo con Ivonne. Sí, a través de la conciliación fiscal, efectivamente, yo podría conciliar esas cifras. Es más, la conciliación fiscal trae una hoja que se llama ingresos y facturación y allí puedo hacer la conciliación. Sin embargo, tratándose de ICA y de IVA, eso no está contenido allí. Sin embargo, el decreto reglamentario de la conciliación fiscal, el decreto, ahora que me fue la paloma de cuál es, ahorita me acuerdo, ese decreto indica que yo podría adaptar esa metodología para conciliar cifras de otros tributos que no sean la renta. Listo, muchas gracias por el aporte. Ok. ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? Listo. Después, ay, nunca dio oportunidad para hacer preguntas. Doctor Carlos, aquí por aquí me Señora. preguntan que si usted va a dar un receso ahora. Sí, por supuesto. ¿A qué horas descansaron con Jesús Orlando? Ellos descansaron de 10 a 10:30, no sé a qué hora usted lo va a dar. Nosotros terminamos a las 6, ¿verdad? Sí, señor. Porque a las 6 yo me pierdo en la penumbra de la noche y ya no me vuelves a ver porque tengo clase a las 6, dicto una clase a las 6. No, listo, paremos a las 4. Hacemos un descansito de unos 20 minuticos, no, media hora no, pero 20 minutos sí. A las 4 de la tarde paramos, de 4 a 4:20, ¿vale? Perfecto, perfecto. Listo, pensé que era una pregunta técnica. Muy bien, listo. Bueno, continúo. Estoy en un tema que se llama realización de ingresos. Estábamos explicando cuándo los ingresos se entienden devengados y realizados. Yo quiero hacer una mención especial al tema de los dividendos en el tema del devengado y el realizado porque he visto allá hay bastantes dificultades. Resulta
que el estatuto tributario trae una excepción a esa regla general del devengado. Y esa regla general, perdón, esa excepción está en el artículo 27 del estatuto. Entonces allí se dice, se exceptúan lo siguiente. Primero, ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades. Escúcheme, lo leo bien y de nuevo. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades se entienden realizados por los respectivos accionistas y tal cuando les hayan sido abonados en calidad de exigibles. En calidad de exigibles. Eso es muy importante por lo siguiente. Ahorita estamos a puertas de hacer las asambleas, ¿cierto? O las juntas de socios, y allí pues se van a decretar dividendos, si es que hay, porque este año pasado terrible, pero vamos a suponer que sí, que hay. Y entonces el tema es el siguiente. Vamos a suponer que la asamblea aprueba pagar dividendos, pero no dice nada de cuándo los va a pagar. No se dijo absolutamente nada. La norma del Código de Comercio indica que de no decirse nada, se entienden automáticamente exigibles a más tardar en un año. Bueno, otro ejemplo. Sí aprueban dividendos, pero dicen que se van a pagar el 20% en 2 meses y otro 20% en otros 2 meses y así durante todo el año. Entonces, de a poquitos. Entonces, ¿qué ocurre contablemente? Contablemente, yo estoy obligado a devengar esos dividendos por pagar. Y entonces en la contabilidad debo reconocer el pasivo. Y me imagino que ustedes lo hacen allá por dividendos grabados y no grabados y la aplicación del 49 del estatuto y todo lo que ustedes ya saben. Bueno, ahora bien, fiscalmente cuando se entienden realizados, que ese es otro tema diferente, mire, porque aquí estamos comparando lo contabilizado con lo realizado. Pues resulta que cuando yo los contabilizo para que queden como un pasivo, realmente lo que estoy haciendo es abonándolos en cuenta. Si quieren, escríbalo y esta noche lo pasa para que no se le vaya a olvidar. Querido diario, abono en cuenta traduce reconocimiento contable expreso de una deuda a favor de un tercero. O sea, en la contabilidad ya lo reconocí. Ahí se lo aboné en cuenta al accionista o al socio. Pero otro paseo diferente es cuando se entienden exigibles. Porque si yo dije que 20% en 2 meses y otro 20% en 4 meses y así, solo los estoy volviendo exigibles en el momento que ya me los pueden reclamar para pagar. Antes son abonados en cuenta, pero pendientes. Solo cuando se cumpla el plazo para pagarlos se entienden exigibles. Entonces, ojo que puede haber diferencia entre el ingreso contable que usted tiene por dividendos y el ingreso fiscal por esos mismos dividendos. O sea, una cosa es, como decía una famosa filósofa mexicana, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muy bien. Ojo que estoy seleccionando solo los principales diferencias donde hay ingreso, porque pues hay muchas diferencias. Yo elegí como los principales. Y hay un último tema donde la gente también tiene dificultades y es el ajuste por diferencia en cambio. A ver, nos vamos para el artículo 288 del estatuto un momentico. No se vayan a mover. Bueno, antes de pensar en lo tributario, quiero que piensen en lo contable. Imagínense que a 31 de diciembre de 2020 por la noche, yo tengo cuentas por cobrar o cuentas por pagar en moneda extranjera. Contablemente estoy obligado al final del periodo a actualizarlas con base en la tasa de cambio del último día. Muy bien. Y contablemente reconozco o un ingreso o un gasto, perdón, y me afecta el resultado del periodo. Eso es contable. Y eso ni tenemos que explicar. Ahora, viene el problema fiscal. Artículo 288 del Estatuto Tributario. Ajustes por diferencia en cambio. Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento de su reconocimiento inicial, es decir, el día 1 a la tasa representativa del mercado. Póngale ahí una nota, como en NIF. O sea que el día 1 no hay diferencia entre NIF e impuesto de renta. Van cogidos de la mano. El problema es después. Dice, las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda extranjera,
no tendrán efectos fiscales, sino hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos, perdón, o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. Y más adelante, me adelanto mucho más, dice, el ingreso grabado, costo o gasto deducible en los abonos o pagos mencionados anteriormente corresponderá al que se genere por la diferencia entre la tasa representativa del reconocimiento inicial y la tasa representativa del mercado al momento del abono en pago. Voy a poner un ejemplo para que no estemos divagando acá. Vamos a suponer que el 1 de octubre de 2020 hice una transacción de compra o de venta, me da lo mismo. Y allí contabilicé al día de la TRM de ese 1 de octubre. Fiscalmente ese día hice exactamente lo mismo, igualito. Se llegó el 31 de diciembre por la noche. Contablemente estoy obligado a actualizar esa cuenta por cobrar o por pagar en moneda extranjera a la TRM ese último día. Listo, la actualizo. Contabilizo ingreso o costo en la contabilidad o gasto, afectando el resultado del periodo. Fiscalmente, ¿qué hago? Nada. Nada del verbo nada. Esa diferencia, en cambio, se entiende no realizada y queda en suspenso. Y como dijo Ivonne del Carmen, queda como una diferencia conciliatoria de la conciliación fiscal. Ok. Vamos a suponer que esa factura la pagué el 15 de febrero. ¿Qué hago contablemente? Comparo la tasa de cambio del 15 de febrero con la tasa de cambio del 31 de diciembre y establezco la diferencia y hago el reconocimiento contable, ingreso o gasto contable, afectando el resultado del periodo del 2021. Fiscalmente, ¿qué hago? Ojo, comparo la tasa del 15 de febrero de 2021 con la tasa original del 1 de octubre de 2020 y esa diferencia es la que tiene efecto fiscal y ya se entiende realizada la diferencia por diferencia en cambio en ese momento. O sea que hay que tener cuidado porque una cosa es el ingreso, costo o gasto contable y otro el ingreso o costo o gasto fiscal por efectos de diferencia en cambio. Ok. ¿Preguntas hasta este punto, por favor? Listo, no veo. Sigo, continúo. No se muevan. Ok. Yo les había preparado unas diapositivas de factura electrónica, pero me dicen que Jesús Orlando agotó el tema, mejor dicho, entonces les quedan ahí como material de consulta. Solo hay un tema que quiero rescatar y es que en últimas, por favor, entiendan que toda esta historia de la factura electrónica y del documento electrónico como soporte a la nómina no es otra cosa que la desmaterialización de los documentos. Es decir, en las compañías, en las empresas, la nómina era un documento que ahora para efectos de la facturación electrónica estamos desmaterializándolo y estamos convirtiéndolo en mensajes de datos. No es más que eso. O sea que yo pienso que el problema grande es para los ingenieros de sistemas. Bueno, ¿qué más me interesa aquí importante? No todo esto es la factura electrónica, pero ya Jesús Orlando lo abordó. Aquí les dejo un modelo de cómo podría ser el formato de pago de nómina electrónica, ¿no? Porque la resolución 13, que conocimos la semana pasada, habla de un documento por cada empleado, ¿no? Uno por uno. Entonces hay que emitirle un documento de soporte electrónico para cada uno de esos empleados. Entonces aquí dejo como un esquema de lo que podría ser, les quedan ahí en las memorias. Pero listo, Orlando ya les habló de los plazos, las fechas, los que entran con número de empleados y toda esta cosa. La señora María Isabel Serrano le hace una pregunta. ¿Cuándo cambiamos, permítame un momento, cuándo cambiamos de mes hasta qué día tenemos para facturar? No entiendo la pregunta. ¿Cuándo cambiamos de mes hasta qué día tenemos para facturar? No, a ver, se acabó el 3, vamos a decir febrero. Entonces se acaba el 28 de febrero por la noche, ¿sí? Entiendo que la pregunta de María Isabel es ¿hasta qué día de marzo tengo plazo para facturar? Sí, María Isabel. No, María Isabel, no. El plazo se acabó el 30, a las 12 de la noche del 28 de febrero. No hay plazo para facturar. A ver, me explico. Esa pregunta está buena, por lo siguiente. Yo entiendo que anteriormente yo ponía un aviso en la empresa que decía que se reciben facturas o se emiten facturas hasta el 25 de cada mes.
con un propósito, que todo quedara incorporado en el cierre contable, porque es que pues la fecha de la retención de la fuente y el IVA y tal, bueno, eso digamos que antes funcionaba de esa manera, pero ahora María Isabel está complicadísimo por una razón, porque es que si yo le presto servicios o viceversa, el 28 de febrero me puedo conectar a las 11:58 de la noche y emitirle una factura electrónica con validación previa y allá su contenedor electrónico, como llaman ahora esto, pues me la recibe. ¿Me explico? Ahora, si efectivamente yo presté el servicio en febrero y no alcancé a facturarlo y lo estoy facturando en marzo por alguna razón, no hay una norma que diga cuánto plazo hay para facturar una venta de bien o la prestación de un servicio. No. Yo pienso que en periodos intermedios, a pesar de que el tema tiene su complique, no es tan delicado. Cuando digo periodos intermedios es enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero, cuando estamos en fin de año, ese tema sí tiene que cerrarse definitivamente. Porque no nos puede ocurrir que allá en enero todavía estemos facturando cosas de diciembre y viceversa. Eso hay que, y la factura electrónica va a ayudar mucho a que no ocurra los 3 casos que yo presentaba al principio. Pero digamos, para responderle contundentemente, María Isabel, no conozco que haya una norma que establezca un plazo máximo para facturarlo de un mes anterior. Emilce, yo tengo dudas respecto a los descuentos condicionados en las ventas. Si lo llevo como menor valor del ingreso, me tocaría emitir nota crédito electrónica. No, Emilce. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Digamos que todo depende, ¿no? Si el descuento está a pie factura, pues no tenemos problema porque nos va a alinear todo. Pero si efectivamente el descuento se otorga después, claro que solamente en ese evento tendré que emitir la nota crédito respectiva por ese descuento condicionado que estoy otorgando. Digamos que no es tan sencillo como lo hacíamos antes, que casi que no se hacía ningún documento. Pero efectivamente, ¿qué parte positiva tiene esto? Que la nota crédito también queda parametrizada para que haga toda la interoperabilidad con los demás sistemas como el inventario, la cartera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que simplifica también bastante. Ingrid, ¿qué pasa si se entrega mi bien o servicio el 31 de diciembre de 2020, pero por cuestiones de firmas de documentos y trámites internos pasó enero y no se pudo facturar? Pues Ingrid, si se devengó el ingreso, hay ingreso contable, ingreso fiscal en renta, ingreso fiscal en ICA, se prestó, estoy entendiendo aquí que se prestó, se entregó el bien, allí va. La factura, digamos, debe existir y en este caso no importa que sea de enero, a la luz de lo que ya explicamos. No lo pierda de vista. Artículo 28, artículo 59, artículo 105 y muy especial para el tema del IVA, el 771-2, parágrafo segundo. Giancarlo, profe, una pregunta que le he escuchado sobre tanta información que ya pasa por la DIAN electrónicamente. ¿Cuándo disminuirán los formatos o conceptos de presentación de medios exógenos? No, Juan, no, esa respuesta no me la sé, no tengo ni idea cuándo. El anterior director, José Andrés, había prometido eso, pero pues ya saben que él no está, ¿no? Entonces ahora no sabemos qué va a ocurrir, pero no tengo esa noticia para confirmársela. María Isabel, pero hay sistemas de la DIAN sí permite 5 días. No, María Isabel, digamos que solamente si hubiera contingencias, ¿cierto? Yo podría tener esa... Lo que pasa es que aquí quiero, María Isabel, que aclaremos un punto. Creo que hay una errada concepción de que cada vez que yo emito la factura electrónica de venta, debo automáticamente estar o entregando el bien o prestando el servicio. No, por la siguiente razón. Imagínense que a mí me hacen un pago por anticipado. No un anticipo, que es diferente porque los anticipos no se facturan, sino que me hacen un pago por anticipado, es decir, me pagan el 100% de la mercancía o del servicio, imagínense. Yo recibo ese dinero, estoy obligado a facturarlo. Entonces fíjese que no coincide necesariamente la entrega de bien o prestación del servicio con la emisión de la factura electrónica de venta, porque lo he escuchado a algunas personas que dicen que es obligatorio. Emilce, ¿las NIF me permiten llevar este descuento condicionado al gasto? Si soy el vendedor, es menor valor del ingreso, Emilce. Si soy el comprador, es menor valor del inventario o del costo. Esa es la lógica para NIF.
Muy bien. Bueno, continúo. No veo más preguntas. Listo. Renta bruta. Ojo con esto porque también hemos tenido dificultades con este tema. Por favor, cierren sus micrófonos a menos de que sean Naren Ripoll. Los demás, por favor, cierren el micrófono. Listo. Este tema es fundamental por una razón. En esta época de pandemia se hicieron transacciones, sobre todo de inmuebles, a diestra y siniestra, porque la gente necesitaba realizar activos para tener liquidez, o bien para seguir adelante sus vidas o para salvar sus negocios. Entonces, algunos perdieron de vista el artículo 90 del Estatuto Tributario. Y entonces es mi obligación traérselos a colación. Por si tienen esta situación ahorita para el cierre. Listo. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos y valor comercial en operaciones sobre bienes y servicios. Ojo porque muchas personas asocian este artículo con la venta de bienes. Pero todo lo que diga el artículo se predica también de los servicios. Ojo con eso. Entonces dice, la renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de activo enajenado. Pues qué bobada, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse en primer término a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones. El saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional. Lo que nos está diciendo el artículo es que si yo tenía un activo y ahora lo estoy vendiendo y yo en años anteriores había solicitado deducciones fiscales sobre ese activo, antes que marcar ganancia ocasional, lo primero que debo reconocer es una renta líquida por recuperación de deducciones. A ver, yo me quedo tranquilo de que ese tema esté claro. No se vayan a mover. Yo les pongo acá una pregunta, a ver cómo les va con esta pregunta. ¿Cuál me podrá servir? A ver si esta de pronto me sirve. No se vayan a mover. Yo busco acá un ejercicio a ver cómo les va a ustedes con ese tema. Listo, acá ya abrió. Este computador está cansado de tantos archivos que tiene abiertos. No se muevan. A ver cómo les va. Yo creo que este puede ser. Listo. Les tengo una pregunta a ver cómo les va. Que tiene que ver con este tema de la renta bruta. Bueno, una entidad posee una máquina de producción adquirida por 1000, cuya vida útil se estimó en 5 años y se deprecia por línea recta. Al cierre del periodo, la depreciación contable de la máquina era de 800. La gerencia ha tomado la decisión de vender la máquina para reponerla por una de mayor capacidad. Se estima que la máquina podrá ser vendida en 900. Fiscalmente, la máquina se ha depreciado por línea recta en 10 años. Noten algo, contablemente se está depreciando a 5 años, pero fiscalmente se está depreciando a 10 años. Yo no quiero usar más la máquina, yo quiero es venderla. Entonces, cuando la voy a vender, yo sé que en la contabilidad el costo era 1000 y la depreciación acumulada 800. Mientras que fiscalmente el costo fiscal era 1000, pero la depreciación acumulada fiscal solamente es de 400. Pregunta, ¿cuál es la marca de la máquina? No. Para poder entender este tema de la renta bruta y tal, quiero que calculen ahí a ojo cuál sería el impuesto diferido que genera esta transacción para poder explicar bien cómo funciona lo de la ganancia ocasional o la renta líquida en la recuperación de deducciones. Por favor, quiero respuestas. Díganme el valor que ustedes consideran que debería marcar como impuesto diferido en esa transacción. Y yo le voy diciendo la respuesta, doctor. Vale, Naren, vale, dime. Bueno, permito. Aquí dice la señora Sousa, 400. Sí. Arle Palomino, ¿Cuánto? Facturación Sousa dice 400. Listo, ponle 0. Entonces va sacando 0. Listo, ¿quién más? Arle Palomino, 500. 0, otro 0. Listo. Mayra Cadena, 500. Otro 0. Mileida Cuadro Blanco, 400. 0, pongamos 0. Más nadie ha respondido. Esto está peor que Cali Junior del miércoles pasado. Muy bien. La Robinson Mendoza dice 200.
Ponle 0 también, 0. Marlon Zúñiga dice 99. Bueno, mire lo que está pasando. Yo creo que hasta Emil acá todo... Vázquez dice 40. Listo, paremos ahí. Yo pienso que hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Digo yo. ¿Sí? Es decir, hasta acá, digamos. El NIF valía 1000 menos 800, 200, fiscal 1000 menos 400, 600, diferencia 400, como se va a vender entonces ganancia ocasional del 10%, luego impuesto diferido 440, alguien dijo 40, pues lo escuché, si alguien dijo 40, entonces va a ponerle 0 a esa persona que dijo 40, bueno, listo. ¿Cómo funciona esto? Mírenme acá, concentrados en mí. Hasta aquí todos estábamos de acuerdo, hasta acá todos vamos bien, hasta aquí todos bien. Diferencia de 400. Dice el estatuto tributario que cuando yo venda un activo fijo que había poseído por más de 2 años, artículo 300 del estatuto y tal, yo lo primero que tengo que hacer es realizar un ingreso fiscal por recuperación de deducciones. Luego yo, como ya había solicitado en años anteriores 400 de depreciación fiscal como deducción, los marco como renta líquida 400 y le aplico la tarifa que le corresponda. Si fuera este año haría el 31%. Luego el impuesto diferido en este caso es de 128, no 500, no 400, no 40. 99, ¿por qué daría 99? Quien me dijo 99, estoy pensando, no veo por qué 99 tampoco. ¿Voy bien hasta ahí? Listo. Pero así como Calicito les dio la oportunidad de empatar, les voy a dar la oportunidad que empaten. Bueno. Siguiente pregunta. Una entidad posee una máquina de producción adquirida por 1000. Esta es otra máquina cuya depreciación acumulada contable asciende a 700. A efectos fiscales, la depreciación acumulada es de 200. Se espera vender la máquina para reemplazarla por una de mejor tecnología. La misma pregunta, ustedes mismos díganme cuánto valdría el impuesto diferido en esta transacción. Contablemente vale 1000 menos 700, fiscalmente vale 1000 menos 200. No quiero usar más la máquina, la voy a vender. Esa es mi decisión. Por favor, empaten este partido porque voy ganando 1-0. Quiero respuestas, Naren. Mejor, Naren, antes de que me digas nada, de sus respuestas depende la salida al descanso. O sea que, por favor, concentraos. Naren. Dígame. Escucho. ¿Qué respuestas te están dando? Naren Ripoll, ¿qué respuestas tienes? Bueno, voy a mirarla yo porque Naren no me habló. A ver. Qué Siempre... pena, doctor, se me había ido el internet. Bueno, la señora Milena Cuadrado dice 160, Robinson Mendoza dice 160, Marlon Zúñiga dice 160. Dime más. Hasta ahora, hasta Emil dicho, 96. Ese, ¿quién dijo 96? Emilce Vázquez. Listo, me quedo con Emilce. Mire cómo funciona la cosa. Hasta aquí todos de acuerdo. ¿Cierto? Ahí en sus computadores todos de acuerdo. Algunas personas dicen que a esto hay que aplicarle el 10% y que ganancia ocasión. No, esto está mal. ¿Sí? Así no se hace. Porque ustedes ya saben que cuando yo vendo un activo que había poseído por más de 2 años, debo recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Miren que la diferencia son 500, ¿no? Porque contablemente vale neto 300 y fiscalmente vale neto 800, diferencia 500. ¿Qué debo hacer? Recupero deducciones por 200. Mire, yo había solicitado en años anteriores 200 de depreciación fiscal. Mire, los acá 200. Pero mi diferencia no es de 200, mi diferencia es de 500. Entonces me faltan 300. Los primeros 200 tienen tarifa de renta líquida porque es recuperación de deducciones. Y el exceso, es decir, 300, tiene tarifa de ganancia ocasional. Luego el impuesto completo es de 94.
Alguien dijo 96, me imagino que utilizó la tarifa del 30 y... ¿Qué utilizaría? 33. Le hubiera dado 99. Bueno, por ahí era la cosa. Mejor dicho, lo que quiero que se lleven como conclusión es lo siguiente. Cuando yo vendo un activo que ha sido poseído, eso no es que directamente marca ganancia ocasional, ¿no? Primero hay que recuperar como ingreso fiscal las deducciones solicitadas en años anteriores y solo después de eso, si hay exceso, marcar ganancia ocasional. Listo, este tema quedó 1-1. Bueno, muy bien, me salgo de esta presentación que no la necesito más. Vuelvo aquí a mi artículo 90, termino el artículo 90 y nos vamos a, bueno, yo creo que vamos al descanso ya que son las 4 y ustedes deben estar más agotados que, imagínense, toda la mañana con Jesús Orlando y ahorita conmigo. Bueno, Naren, son las Dígame. 3:58. Sí, señor. Nos vemos a las 4:20 en punto. Correcto, doctor. Listo, voy a apagar mi cámara y mi micrófono mientras tanto, ¿vale?